Buenos días para todos. Hoy es lunes 7 de enero del año 2019. Nuevamente, bienvenidos al programa Titulares Caiga quien caiga. Bueno, y tenemos que comenzar, por supuesto, haciendo una referencia. Miren, de verdad que en política a mí me enseñaron que mucho más importante que tener la razón, mucho más importante incluso que estar en lo legal, en lo jurídico, era importante tener lógica. Es decir, la coherencia política. El decir una cosa y hacer otra es fatal. En política los errores se pagan a un alto costo, a un alto precio. Decimos muchas veces los políticos, en política los errores se pagan caro. Y el problema en política es que el bus pasa a veces dos veces, solamente que no sabemos cuándo va a volver a pasar. Hago esta pequeña referencia, queridos amigos, saludándolos a todos, recordándoles que me encuentras como @AngelMonagas en Twitter, Periscope e Instagram, y que puedes volver a escuchar este programa en los dos canales de YouTube, Noticias, Entrevistas y Deportes, y Caiga quien caiga CQC TV. Entonces, fíjese, hago esta referencia porque no es lógico. Y de alguna manera, pues yo celebro que Maduro está confirmando que la Asamblea Nacional Constituyente no solo es írrita, no solo es ilegal, es inexistente. Es decir, para Maduro no existe la Asamblea Nacional Constituyente. Es un poco de payasos que están allí reunidos, pegados unos a otros, porque no caben ni siquiera en el salón, que dicen lo que les da la gana, que nadie les para bola, empezando por el propio Nicolás. Porque ¿cómo se explica que obligaron a juramentar a todos los gobernadores? El único bolsa que no se juramentó fue el del Zulia, dizque en defensa de la dignidad, pero a veces la dignidad no puede estar por encima de la realidad y de la lógica también. Y como decía, los errores políticos. ¿Qué papel? Y además la dignidad de la gente, defender la dignidad de la gente a veces exige sacrificio. Pero fíjense, le exigieron a gobernadores, alcaldes que se juramentaran ante ella, y resulta, sucede y acontece que la joya de la corona, la presidencia, no se juramenta ante la írrita Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, Nicolás confirma, ratifica en todas y cada una de sus partes que la ANC no solo es írrita, no solo es ilegal, no solo es un golpe a la constitucionalidad, es inexistente. Entonces, lo ilógico, lo que nadie entiende es cómo los ilegales magistrados designados por otros ilegales van a juramentar a otro ilegal. Entre ilegales nos veamos, señores. Vamos a comenzar nuestro paseíto por los titulares más importantes de la prensa escrita y un pequeño resumen de los medios web. Comenzamos con el diario Últimas Noticias. Señala en su titular más importante: Maduro en Venezuela, al presidente lo elige el pueblo. ¿Pero cuál pueblo? ¿Qué cantidad de pueblo? ¿O será ni siquiera el pueblo chavista, digo yo? Es el titular más importante de Últimas Noticias, mientras
que para el Clarín de la Victoria, Estado Aragua, política domina inicio del año. Es verdad, tenemos un comienzo de año bien político. Otros periódicos hacen referencia al inicio de clases hoy, lunes 7 de enero, y además algunas amenazas del ministerio que el que no inicie clases hoy va a hacer esto, va a hacer aquello, bueno, como siempre. El 2001, por su parte, señala la Asamblea Nacional buscará organizar el reclamo social. Por cierto, que también debo decir esto, la postura de Nicolás de no juramentarse ante la ANC también corrobora que el único organismo legítimo es la Asamblea Nacional. Así que para 2001, pues esta es la nota, organizar la Asamblea Nacional, buscar organizar el reclamo social. También señala 2001 lo de el Petro es un bochinche, advierten expertos. TCJ señala a magistrado desertor de aberrado. Ahora están acusando al magistrado Serpa de ser un aberrado sexual. Tal vez lo sea, pero después de burro muerto, después de ojo sacado no vale Santa Lucía. Se van a dar cuenta ahora que el tipo es un aberrado después que lo juramentaron siendo diputado, votó por él mismo. Pregunto. Eso solamente corrobora en manos de quién estamos en este país, lamentablemente. También 2001 trae el brollo entre Angie Pérez e Israel, con el que quieren también distraer a muchísima gente, lamentablemente. Vamos a hacer un paseíto por algunos medios. Fíjense, por ejemplo, para el diario El Informador, que reinició sus labores de impreso el 5, Guaidó, dice titular de primera plana del Informador de Barquisimeto, Guaidó, Asamblea Nacional es la única legítima representación del pueblo. Y lo corrobora el propio Nicolás cuando no se juramentó ni en la propia ANC. También señala el Informador de Barquisimeto que mientras Guaidó se reúne con Duque, Maduro defiende su legitimidad. También de que mueren niños quemados por quemaduras en el pediátrico. Hay escepticismo ante la promesa de Maduro de frenar la hiperinflación. Bueno, tiene todos estos años mintiendo Maduro sobre esto. Magistrado huye del país y TCJ lo acusa de acoso sexual. Autoridades abren investigación por muerte de médico en Barquisimeto. También señala de que la gente en Lara está cocinando con leña. No hay leña. Aquí el que ha recibido leña es el pueblo. El diario Versión Final en su versión web, en su página web, señala el colmo. Versionfinal.com.be. El colmo. Ni choferes ni comerciantes aceptan el billete de 2 bolívares. Nadie te acepta el billete de 2 bolívares. Es una devaluación dentro de una devaluación. Y otra declaración aparece también de Maduro. Oligarquía colombiana pretende nombrar al presidente de la República, dice Nicolás Maduro. Pastrana, el presidente Andrés Pastrana, hay una declaración de él en Versión Final, le pide a Guaidó que asuma la presidencia de la República, y Maduro informa que el próximo 10 y 11 de enero dará importantes anuncios económicos. Maduro, no nos ayudes tanto, hermano. El brollo de las magistradas que huyeron y fueron detenidas, una de las magistradas lo ha desmentido, pero aparece en todos los medios y en medios serios, de que estas dos también se iban a huir, pero fueron detenidas y ahora tienen que juramentar al ilegal Maduro el próximo jueves. Sí, creo que el jueves cae 10. 8, 9, sí, el jueves. El diario La Voz del Estado Miranda, también dice Guaidó, hoy está suficientemente claro que Maduro es un dictador. Lamentable la muerte del periodista deportivo José Visconti, nuestra infancia, nuestra niñez, él formó parte de ella. Embajador, que la saque de jonrón desde donde esté nuestro querido José Visconti. Tuve la oportunidad de conocerlo cuando vino el Papa Juan Pablo II, a José Visconti.
Embajador de Francia no asistirá a la toma de posesión de Maduro. Eso también tiene contrariado a mucha gente del gobierno. Asamblea Nacional denuncia a Maduro como usurpador y buscará transición en Venezuela. ¿Con qué se come eso? Dicen esto. Una noticia que ha consternado a muchos venezolanos. Matan en Panamá a una mesera venezolana durante un tiroteo en un restaurante. Es una lamentable noticia. El Carabobeño de Valencia señala con 11 temblores cerró la jornada de este domingo. Lamentable, no ha dejado de temblar en Valencia. Las 10 tendencias tecnológicas que marcan el rumbo en 2019. 20 expresidentes latinoamericanos criticaron al Papa Francisco por mensajes sobre Venezuela. Utilizando un lenguaje bíblico, a mí lo que no me gusta del Papa Francisco es que juega mucho a hacer agua tibia. Y yo no creo en ese cristianismo. Y me disculpan, yo tengo un gran respeto por el Papa Francisco, pero estoy obligado también a ser crítico. El chavismo deja una estela de corrupción en 2 décadas de revolución bolivariana, según El País, señala el Carabobeño. Asesinan a 6 personas en las últimas 24 horas en Acapulco. Viniendo de atrás, Caribes consigue la primera victoria ante Magallanes. Aseguran que detuvieron a 2 magistradas cuando intentaban salir del país, que le pusieron hasta una cosa esta para localizarla desde donde se encuentren, señala el Carabobeño. Y Maduro dice que apoyar declaración de Grupo de Lima es traición a la patria. El diario Panorama señala en su edición web la declaración de Maduro. Lo que ha hecho esta Asamblea Nacional es traición a la patria, dice Nicolás. Falleció José Visconti, fuerte sismo de 6,6. Duque, en diálogo con Guaidó, le expresé el apoyo al restablecimiento de la democracia en Venezuela. Son algunas de las notas más importantes que trae el diario Panorama. El diario El Nacional, en su versión web, el fallecimiento del periodista José Visconti, también la declaración de Andrés Pastrana instando a Guaidó a que asuma la presidencia de la República. Exmandatarios criticaron al Papa Francisco por mensajes sobre Venezuela. En otras notas del diario El Nacional aparece el año en que Venezuela se opuso al comunismo de la Unión Soviética y Cuba. Aseguran que detuvieron a 2 magistradas cuando intentaban salir del país, ellas lo niegan. Médico falleció en la tirolina más larga de Venezuela. La acusación que hizo Oscar Pérez antes de morir contra Israel, el brollo de Israel y Angie Pérez. Magistrado del TCJ huyó de Venezuela para colaborar con la justicia. Esas son algunas de las notas. Sin recurso, programa de prevención de tuberculosis. También señalan el titular principal del impreso, que no sale, pero ellos de todas maneras lo producen. Rafael Ramírez, el 10 de enero se consumará un acto de deslegitimación. Ledesma, lo que no es constitucional es que Maduro ejerza la presidencia. Son algunas de las notas que aparecen en el diario Nacional. Por su parte, algunos medios web, les traigo un pequeño resumen de algunos medios web. Estados Unidos pide a Latinoamérica cerrar filas contra Maduro, señalan la mayoría de los medios web. La agencia EFE Venezuela acusa nuevamente a Estados Unidos por supuesto plan golpista contra Maduro. También dice la agencia EFE que Maduro dice que el nuevo presidente del Parlamento es títere y agente de Estados Unidos. En La Patilla hay una declaración del presidente colombiano expresando apoyo a Juan Guaidó tras su juramentación como presidente de la Asamblea Nacional. En otros medios web, El Estímulo. Colectivos armados amenazan con tomar Caracas desde el 7 de enero. El Pitazo trae esto. Juan Manuel Rafali, la juramentación de Maduro representa una alteración del orden constitucional. El Pitazo también, magistrado Cristian Serpa ratifica que desde Miraflores dictan las sentencias del TCJ. Unión Radio, TCJ asegura que ex magistrado huyó del país tras ser investigado por acoso sexual. En La Patilla, magistrada Francia Coelho, desmiente haber sido detenida, tal cual señala Ortega Díaz
El gobierno sabe que no podrá sostenerse en el poder mucho tiempo. También aparece tal cual una declaración de José Guerra, el economista y diputado: no hay solución a la crisis económica sin una salida política. Descifrado una noticia que para los pelos: dólar paralelo ya llegó a bolívares 1000. El Nuevo Herald dice: entre la escasez y la hiperinflación, la hambruna golpea las puertas de Venezuela. Ya ni los bancos públicos aceptan el billete de 2 bolívares. El Pitazo dice: muere urólogo del Hospital Universitario de Caracas al caer de tirolina en Barquisimeto, y están pidiendo aclaratoria de esta muerte. Caraota Digital: Valentina Quintero exigió respuestas a la gobernadora de Lara tras muerte de hombre en el manto de María. El Pitazo también trae: detienen a su gerente de PDVSA Gas Comunal Guarenas por robo de equipos para reventa. Y, por cierto, en Barquisimeto se preparan, dice el Pitazo, para la visita 163 de la Divina Pastora. Bueno, hay otras noticias bien importantes, pero por ahora es nuestro resumen para hoy lunes 7 de enero. Los escenarios que están planteados para Venezuela: algunos señalan que puede ser el escenario de Rumania, otros señalan que puede ser el escenario de Polonia. Lo cierto es que el jueves tampoco podemos creer que esto se acaba el jueves. Aquí la palabra la tiene la Policía Constitucional de Venezuela, que es la Fuerza Armada. Más allá de lo que expresa el pueblo, esperemos qué pasa de aquí al jueves, pero nadie se haga expectativas más allá de la realidad política. Lo importante es iniciar el camino, sobre todo de rescatar la esperanza, la unidad y la coherencia de la oposición y del pueblo en torno a su dirigencia política. Feliz día para todos. Nos volvemos a escuchar mañana a las 6 de la mañana.